Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Memi y en el video del día de hoy te voy a enseñar a decorar esta mesita que tengo en la entrada, en este recibidor, para modo primavera, Pascua, porque ya nosotros estamos cambiando de estación. Si me estás viendo en un país, sobre todo Latinoamérica o Sudamérica, que están entrando al otoño o al invierno, tengo otros videos de decoración en el canal, así que los invito a que chusmeen por ahí, que seguro que van a encontrar alguna inspiración para este tipo de mesitas. Pero en el video de hoy va a ser más bien decoración de primavera y de Pascua, así que les voy a mostrar qué es lo que tengo y con qué colores más o menos voy a decorar. Así que si les parece bien, vamos a empezar con el video. Bueno, muy bien, empecemos a decorar. La mesita la tengo vacía, como ven. Vacía. Está limpia también. Ustedes saben que esta está en la entrada de mi casa, entonces a veces junta bastante polvito. Cada tanto la limpio bien para sacar todo exceso de polvito que pueda haber. Lo que voy a utilizar en esta área va a ser cositas simples. No voy a poner demasiadas cosas de Pascua o muy marcados, sino voy a poner algún detalle como para después retirarlo y que me quede la mesita igual, como para seguir con la temática de primavera. Porque, bueno, ustedes saben, a mí me gusta decorar sencillo, pero que se note que es de Pascua o de Halloween o de, no sé, invierno, de verano o de otoño. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es cambiar completamente todo. Les voy a mostrar, lo único que voy a conservar es la lámpara, que es esta de acá. Ya la tengo enchufada, Es esta lámpara de acá, que es de Ikea y la tengo hace millones de años. Todavía no conseguí, les digo la verdad, ninguna lámpara para poder reemplazar esta, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que siento que es un poco bajita. Entonces tal vez me gustaría conseguir una lámpara que sea un poquito más alta. Pero bueno, de momento vamos a trabajar con estas. De ese lado voy a dejar por ahora la lámpara así, porque tengo el enchufe ahí abajo y no me gusta que se vean todos los cables por debajo. Ahora les voy a mostrar por debajo qué es lo que vamos a poner. Y al lado de acá, lo que tengo son dos jarrones. Estos jarrones yo los compré en la segunda, ¿sí? Son color celestito o medios azulcitos. Ahora se los voy a mostrar más en detalle. Venga que los voy a mover un poquito. Porque tengo como que la luz, estoy como a contraluz y esta es una luz media amarillita. ¿Ven? Son celestes, dos tonos distintos de celestes. Los compré en la segunda. Este me costó $3.99 y este $4.99. Y los voy a utilizar para decorar. Esta vez voy a ir con tonos celestes, rosas, colores pasteles, ¿sí? Así que estos los voy a poner de este lado de acá. Es la única decoración que voy a poner, digamos, de este lado. Porque se acuerdan que acá yo tenía otro jarrón color beige y una plantita y una esfera, pero ahora lo voy a dejar así. Y después lo que tengo por acá son unas ramitas. Estas son como unas ramitas con florcitas blancas que las compré en Walmart. Me costaron súper barato, creo que algo así de $1.50. No son, o sea, las ramitas, ¿vieron? Las mejores ramitas del mundo, pero para darle un detalle, hay que abrirlas un poquito, están así como apelmazadas, digamos. Pero para darle un detalle como de primavera, digamos, creo que va a ir bien. Ahí, las voy a separar un poquito. Las voy a doblar un poquito también para que entren en el florero. Ahí va. Y lo que voy a hacer acá es combinarlas con estas ramas de olivo, que yo ya las tenía también. Estas son de Ikea, creo, si mal no recuerdo. Tienen, pero 25 millones de años. Voy a ver cómo queda combinación porque no estoy segura. Nunca las probé en este jarrón. Entonces lo que voy a hacer es poner por un lado las florcitas, o tal vez deje las florcitas solas. Vengan que los traigo más para acá, así me pueden ver mejor. Las florcitas, o tal vez lo que haga es doblar así un poquito estas ramitas y agregarles, a ver, yo creo que va a quedar bien. Pasa que el florerito en sí como que tiene la parte de la boca del florero es un poco pequeña, entonces bueno, va a costar un poco más que poder acomodar todo, pero ahí va. Yo creo que ahí va bien.
Un poquito así, acomodamos las florcitas entre los... Así. Creo que quedó bien ahí. Me gusta porque le da como altura, le da la altura que no tengo del otro lado con la lámpara. Me gusta. Voy a abrir un poquito así. Estas lo único malo es que tiran como todas las... Si las movemos mucho, las florcitas tiran como todo eso blanquito. Ahí está. Bueno, yo creo que lo voy a dejar así por ahora. A ver si me ven ahí mejor. ¿Lo ven ahí? Yo creo que así va a quedar bien. De este lado de acá, ¿se acuerdan que yo tenía unas casitas y demás? Pero no las voy a utilizar en este momento porque lo que tengo por acaso es este como contenedor, que es un color rosa, como un poquito más oscuro que mi suéter. Y es como estos de cerámica, es como para poner berries o frutillas o arándanos, y qué sé yo, y ponerlos así como en la mesa para servir. Entonces tengo este, y además de eso en el dólar el otro día compré estos packs de zanahorias. Compré dos, creo que me costaron $1.25. Yo no sé si me van a alcanzar para rellenarlos, pero mi idea es rellenar este tachito con las zanahorias. Vienen 6 zanahorias, pero yo creo que van a ir bien. Sí, alcanza. O sea, podría haber puesto un paquetito más, yo creo, como para decorar y que quede más llenito. Pero bueno, no está tan mal. Voy a ver si después voy al dólar y compro. Ven qué lindas que quedan. Y son como de... Estas son súper fáciles de hacer porque son como de hilo, ¿ven? Y tiene como... Si fuera papel... papel en la punta. Como simulando las hojitas de las zanahorias. Así que bueno, las voy a mover así un poquito. Yo creo que sí, tengo que comprar otro paquetito, porque quedaba como así como medio vacío. Pero bueno, ustedes me entienden la idea. Así que este lo voy a poner acá por ahora. Y después lo que quiero conseguir es algún conejito. No conseguí ningún conejito blanco, pero me gustaría poner un conejito acá. Voy a ver si consigo en el dólar la próxima que vaya y voy a poner, imagínense con un conejito acá, quedaría súper lindo. Bueno, así que después voy a ir al dólar y voy a ver si consigo otro paquetito de estos de zanahorias porque me faltan algunas. Debería poner un paquetito más, yo creo que voy a estar bien como para terminar de rellenar el cuenquito este. Y acá yo, por ejemplo, le pondría un conejito de cerámica blanco que por ahora no conseguí. Así que lo que voy a hacer es reemplazar en este momento el conejito por mis casitas. Ustedes saben que yo soy fan de decorar con este tipo de casitas. La voy a poner ahí a modo de que lo agregar algo más, ¿sí? Como para hacer el contraste, pero imagínense si acá ponemos un conejo blanco, quedaría divino. No conseguí ningún conejito blanco que me guste, entonces por esa razón es que no puse nada acá. ¿Se acuerdan también que yo tenía, por ejemplo, tengo mi plantita esta, que yo siempre la tengo acá, así que en vez de la casita, ¿saben qué? Voy a dejar mi potus, como para que le dé un toque más de verde. Y bueno, y así igual también, por ejemplo, un conejito acá o un conejito acá quedaría divino así ya en composición. Miren qué hermoso que queda. Bueno, muy bien, y para la parte de abajo la verdad es que lo voy a mantener simple. Me gustaría poner un conejo acá también, tal vez un conejo un poquito más grande, me encantaría. Así que voy a ver si lo consigo. Lo vi en Walmart, lo que pasa es que está agotado, entonces tendría que ir a otro Walmart a ver si lo consigo. Pero imagínense poner acá un conejo bastante grande, como para ponerlo acá. Y tener todo como conejito acá y conejitos acá. De momento lo que voy a hacer es poner este canasto que lo compré en la segunda y yo lo uso para guardar los zapatos de los nenes porque es un poco pequeño, pero en realidad lo uso más que nada para tapar como acá un poquito los cables y que no se vea tan feo el tema de los cables ahí. Después acá tengo este otro que es para cera, ¿sí? Es para derretir cera y que largue olor, así que lo voy a prender porque a mí me encanta abrir la puerta y que haya rico olor en mi casa. Y obviamente es blanco, entonces como que disimula acá, ¿sí? Y de este lado de acá, lo que les decía, voy a poner un conejo cuando lo consiga.
lo vi, lo puse en el carrito para comprar y cuando iba a hacer el checkout para pagarlo, digamos, me decían que estaba sold out, así que no hice la compra, pero imagínense poner un conejo acá. De momento lo que voy a hacer es poner una de mis plantas, otra de mis plantas. ¿Se acuerdan que la hicimos en un video anterior? Y la voy a poner acá a modo de decoración porque como tengo todo blanco y tonos así pasteles, creo que va a combinar muy bien. Y también imagínense el conejo acá, que se los voy a insertar para que lo vean cómo quedaría terminado con el conejo acá y el conejo ahí. Yo creo que quedó súper linda. Le dimos una vuelta de rosca también a la mesita porque siempre la tenía igual y con los mismos tonos. Y como les decía antes, rebúsquensela para poner distintas cosas y combinar distintos colores. Yo, por ejemplo, podría acá poner un florero transparente con flores, con tulipanes tal vez. Algún tulipán blanco o rosa quedarían divinos. En vez de poner estos dos jarrones, si no tienen, podrían poner unos tulipanes artificiales en un florero y quedaría divino. Y jueguen con las alturas. Tal vez si no tienen la canastita esta de rosa, lo que podrían hacer es conseguir una canastita de estas de plástico, le recortan la tapa y la pintan o le hacen como una especie así de, ¿cómo les digo?, con papel higiénico y pegamento, le ponen todo, lo forran todo y después la pintan y les va a quedar el mismo diseño. Lo pueden pintar incluso del color que ustedes quieran decorar. Y también las zanahorias, como les decía, estas son súper fáciles de hacer. Yo porque las conseguí y me lleva más tiempo armarlas que comprarlas hechas. Pero es como un hilito de yute o un hilito de una lana naranja. Y estos son como unos pedacitos de papel crepé, parece. O es un poquito más duro que el papel crepé, pero un papel crepé así verde como para hacerle el final a la zanahoria y quedan divinos. Bueno, nada, decoraciones sencillas, pero que ya cambió la mesita y además de eso le damos como la temática de Pascua con las zanahorias, que cuando pase Pascua simplemente retiro esto y retiro los conejos, imagínense, y queda así para la primavera. Tal vez podría cambiar las flores y poner otro tipo de flores. O también podría poner otro tipo de decoración, por ejemplo, no sé, algo más como con más color o alguna frutilla de cerámica o alguna otra cosita de decoración. Pero yo creo que así quedó divino. Espero que les haya gustado el resultado. No se olviden compartir el video, suscribirse al canal si no están suscriptos, que eso me ayuda un montón. Y además de eso, chequear en la lista de los videos que tengo, obviamente, otras decoraciones de otoño o de invierno que tal vez les puedan servir dependiendo en la época del año que estén atravesando en este momento. Así que les mando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.